Bueno, buenas noches, ingeniero Oscar Vargas. Mi nombre es Juan David Hernández Loaiza y el día de hoy voy a hablar acerca de tres técnicas de predicción utilizadas. La primera de ellas es la regresión lineal simple, la segunda la regresión lineal múltiple y la tercera la regresión logística. Bueno, para iniciar a hablar de estas técnicas, pues primero debemos conocer qué es la regresión lineal. La regresión lineal básicamente es un modelo matemático que tiene como objetivo predecir. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo hace de acuerdo a la representación de la relación entre una o más variables independientes y una variable dependiente, que se representa a través de una ecuación de una línea recta. Como se observa en la imagen, observamos las variables x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4, las cuales son variables independientes, que se van a relacionar con la variable dependiente, que en este caso es y, a través pues, de una ecuación de una línea recta, que al representarla en el plano cartesiano, básicamente da la imagen que podemos observar en la parte superior derecha. Bueno, ya conociendo esto, vamos a hablar de la regresión lineal simple. ¿Qué es la regresión lineal simple? Bueno, la regresión lineal simple es un método de predicción utilizado para representar la relación entre dos variables. ¿Cuál es la característica principal de esta regresión lineal simple? Es que únicamente admite una variable predictora y una variable a predecir. Entonces, la variable predictora va a ser la variable independiente y la variable a predecir va a ser la variable dependiente. Ya después de realizados los cálculos y todo el proceso de la regresión lineal simple, pues va a arrojar una ecuación de una línea recta, que va a tener la forma de la ecuación que observamos en la parte inferior izquierda, que dice y igual a por x más b. Pero ustedes se preguntarán, ¿y qué es a y qué es b? Bueno, A básicamente es la pendiente de inclinación de la recta y B es el punto de intersección de la recta. Además, otro valor indispensable que observamos en la regresión lineal simple es el del R cuadrado, o también conocido como coeficiente de determinación. Este coeficiente de determinación es fundamental para los modelos de predicción, ya que me dice cuál es la capacidad de predicción que tiene el modelo. Es decir, si realmente el modelo pues, es confiable, las predicciones que está realizando o no son confiables. Me dice su capacidad predictiva. Ya por otra parte, una de las ventajas que tiene este modelo de regresión lineal simple es que básicamente pues ayuda a tomar decisiones a futuro basados en datos para que estas decisiones pues sean mucho más concisas y más seguras y puedan traer más beneficios. Un ejemplo práctico de la regresión lineal simple es el siguiente. Dice, en una planta industrial el costo mensual de energía eléctrica en dólares depende de las horas de operación de las máquinas, que es medido en horas. Y dice, si el número de horas de operación en el próximo mes será de 275 horas, ¿cuál será el costo estimado de energía eléctrica? Bueno, para realizar el planteamiento de este ejercicio, primero debemos conocer cuál va a ser la variable predictora y cuál va a ser la variable a predecir. En este caso, pues al realizar toda la lectura del enunciado, observamos que la variable predictora es horas de operación y la variable a predecir va a ser el costo mensual. Ya al tener ubicados nuestra variable predictora y nuestra variable a predecir, pues lo que se prosigue a hacer es realizar el análisis de datos y la realización de los cálculos de regresión lineal simple, los cuales pues van a arrojar la ecuación de la línea recta que va a permitir reemplazar valores en la variable y poder realizar las predicciones. Y también al realizar los cálculos vamos a obtener el R cuadrado, que es el coeficiente de determinación que me dice la capacidad predictiva que tiene el modelo pues que se realizó. Ahora, por otro lado, encontramos la regresión lineal múltiple. La regresión lineal múltiple también es una técnica de predicción que se utiliza en la industria y sobre todo también en la parte estadística para representar la relación entre una variable a predecir, y aquí es donde está una de las principales diferencias con la regresión lineal simple, que la regresión lineal múltiple admite dos o más variables predictoras. En cambio, la regresión lineal simple únicamente admitía una variable predictora. Ahora,
¿Por qué yo hago énfasis en esta parte, en este párrafo, en decir que son de dos variables predictoras? Porque cuando se hace uso de dos o más variables, es decir, ya sean 3, 4, 5 o 6, o bueno, de ahí para adelante, pues básicamente se reducen muchísimo los modelos de simulación y por ende lo recomendable es utilizar dos variables predictoras. Ya aquí para adelante el proceso es muy similar al de regresión lineal simple. Se realizan los cálculos en el software necesario, que puede ser o Python o SPSS. Se va a obtener una ecuación de la recta que no es igual a la de regresión lineal simple, pero que es muy parecida, debido a que lo único que hace es que aumentan los términos. Como ya no es una variable predictora, pues ya van a haber más x sub 1, x sub 2, hasta x sub n, y el punto de intersección. Y también se va a tener el coeficiente de determinación que me dice cuál es la capacidad predictiva del modelo que se acaba de realizar. Un ejemplo práctico de esta regresión lineal múltiple es el siguiente. Dice, en una planta de extracción de aceite crudo de palma se ha identificado que el rendimiento de extracción medido en litros por hora depende de varios factores: tiempo de operación continuo de la máquina medido en horas, temperatura del proceso de extracción medido en grados Celsius, y preguntan, si el próximo día se opera la máquina durante 9 horas a una temperatura de 88 grados Celsius, ¿cuál será el rendimiento estimado de extracción de aceite en litros por hora? Es decir, ¿cuál va a ser la TEA, la tasa de extracción? Entonces, la primera parte para resolver este ejercicio es el planteamiento, que es observar cuál va a ser la variable predictora y la variable a predecir. Y pues observamos que las variables predictoras van a ser el tiempo de operación y la temperatura de extracción. Y la variable a predecir va a ser la TEA o básicamente el rendimiento de extracción. Ya al realizar los cálculos mediante el software requerido, pues se va a obtener tanto la ecuación de la recta como el coeficiente de determinación que me dice la capacidad predictiva del modelo planteado. Y ya por último encontramos la regresión logística. La regresión logística sí tiene varias diferencias en comparación con la regresión lineal simple y la regresión lineal múltiple. Y es que la regresión lineal, la regresión logística, a diferencia de la regresión lineal, pues básicamente en su variable de respuesta no busca un valor numérico, no necesita una variable numérica. Da como resultado una variable categórica que principalmente es una variable categórica binomial, es decir, que va a permitir dos opciones, como por ejemplo el ser rechazado o ser aceptado. Además, otra diferencia que encontramos de la regresión logística con las regresiones lineales es que, a diferencia de la regresión lineal, la regresión logística representada gráficamente no tiene una línea de tendencia, sino que por lo contrario genera una frontera de decisión, que es como se observa aquí en la gráfica, que la gráfica representada de la regresión logística es una frontera de decisión y no una línea de tendencia. Básicamente estas son como las principales diferencias entre la regresión lineal y la regresión logística. Y por último, el ejemplo planteado es el siguiente. Dice, en una planta de producción de alimentos, los lotes producidos son aceptados o rechazados en función de dos variables: nivel de humedad del lote y la temperatura del horno durante la cocción. Y pregunta, la empresa desea conocer si un lote de alimentos que tiene un nivel de humedad de 7% y fue procesado a una temperatura de 178 grados Celsius, será aceptado o rechazado. Bueno, el procedimiento a seguir es similar. Encontramos las variables predictoras, que en este caso son la temperatura del horno de cocción y el nivel de humedad. Y ya con esto pues se realizan los cálculos en Python o SPSS con el objetivo de obtener la gráfica con la frontera de decisión y poder intercambiar los datos que tenemos acá en la pregunta para saber si el lote de alimentos va a ser aprobado o va a ser rechazado. Y bueno, no es más por el día de hoy. Agradezco mucho la atención. Muchas gracias.